Chicas, chicos, buenos días. Ya que a final de curso vamos a consultar dudas que se han podido generar en las explicaciones de sesiones anteriores y después de haber visto dudas sobre lo que eran los tiempos verbales de pasado, voy a continuar con dudas sobre la formación de las palabras. Corresponde a los contenidos del libro que encontraréis en la unidad octava entre las páginas 145 y 147, lo referido a los prefijos. En la unidad novena, entre las páginas 164 y 166, lo referido a los sufijos. Y un poquito de materia nueva que vamos a encontrar en la unidad décima, entre las páginas 185 y 187, que va a tener que ver con las palabras compuestas, con las abreviaturas, etcétera, según vamos a ver a continuación. Bien. En primer lugar, las palabras pueden dividirse desde el punto de vista de su forma en una serie de grandes bloques. Los más importantes son estos tres: las palabras simples, también llamadas palabras primitivas, como es el caso de la palabra balón. Tenemos luego las palabras derivadas, que son aquellas palabras que constan de la palabra primitiva más un prefijo o un sufijo. En este caso, balonazo consta de un sufijo azo que indica pues un fuerte golpe que se sufre con un balón. En este tercer gran grupo que veis aquí, el de las palabras compuestas, lo que encontramos son palabras primitivas más palabras primitivas, como sucede en el caso de balón-mano, donde encontramos por un lado balón, por otro lado mano, juntas, sin guión, forman esta palabra primitiva, o sea, esta palabra compuesta que es balón-mano. Bien, otras clases de palabras, desde el punto de vista de la forma, serían palabras parasintéticas. ¿Qué son las palabras parasintéticas? Aquellas que constan de un prefijo, de una palabra primitiva más un sufijo, o bien de una palabra primitiva más otra palabra primitiva más un sufijo, o de cualquier tipo de mezcla, de combinación de palabras primitivas, una o varias más prefijos y sufijos al mismo tiempo. Aquí tenéis el ejemplo de encarecer. Encarecer es una palabra parasintética. ¿Por qué? Porque tiene por un lado el prefijo en, por otro lado tiene el sufijo ecer en la misma palabra aplicadas a la misma palabra primitiva que es caro, o la raíz, el lexema car, para indicar algo que se hace caro. Hacerse caro es encarecer. Por otro lado tenemos las siglas, que consisten pues en tomar pues la inicial de una serie de palabras y formar algo así como una palabra nueva. Por ejemplo, ONU, la ONU. ¿Qué es la ONU? La Organización de las Naciones Unidas. Como veis, las siglas no llevan puntos entre las diferentes letras. Esto es lo que las va a distinguir de las abreviaturas que sí que tienen, según vamos a ver a continuación. ¿Y qué son los acrónimos? Pues bien, son una especie de siglas, pero que se pueden leer como si fueran una palabra, que forman una palabra nueva, tal como veis ahí el caso de OVNI. ¿Qué es un OVNI? Es un objeto volador no identificado. Hemos tomado la letra inicial de la palabra objeto, la letra inicial de la palabra volador, la letra inicial de la palabra no, la letra inicial de la palabra identificado, y entonces hemos formado una palabra nueva que es OVNI. En cuanto a las abreviaturas, siempre, siempre, siempre tenemos que poner puntos que indicarán que se han abreviado las palabras que corresponden. Por ejemplo, ese es el ejemplo precisamente que he elegido. Tenemos que poner una P con un punto para abreviar por, con un punto para abreviar ejemplo. Más información sobre siglas y acrónimos encontraréis en esta página que tenéis de la Fundeu, que es el organismo que se encarga de resolver las dudas de los hablantes de castellano. Bien, en cuanto a los constituyentes de las palabras que hemos visto también al hablar tanto de sustantivos como de verbos, sabemos que tienen como dos partes fundamentales. Por un lado el lexema, por otro lado los morfemas. El lexema, también llamado raíz, según veis ahí, aporta el significado léxico de la palabra y constituye la base para la formación de nuevas palabras. Aquí tenéis un ejemplo, pan, en el que el lexema coincide con la palabra primitiva, pan. Tenemos otra, muchacho, en el que el lexema es muchach. ¿Por qué? Porque podemos aplicarle morfema tanto de género, muchacho, muchacha, masculino, femenino, o morfema de número, singular, plural, muchachos, que sería, como veis, masculino, plural, o muchachas, que sería, pues, el plural del femenino. También los verbos tienen lexemas. Por ejemplo, en este caso, bailar
tenemos el lexema bail y luego tenemos el morfema flexivo, también llamado desinencia, ar, que es el morfema característico de los infinitivos, en este caso de los de la primera conjugación. Bien. Visto el lexema, vamos con los morfemas. Los morfemas modifican el lexema y aportan información gramatical sobre él, es decir, sobre el número y el género en el caso de sustantivos, adjetivos, determinantes y pronombres, no todos, de algunos determinantes y pronombres, también de algunos adjetivos, también de algunos sustantivos, que pueden ser también de género neutro, y pues, además del género y el número también pueden indicar, para el caso de los verbos, el número, la persona, el tiempo, el aspecto, el modo y la voz en el caso de los verbos, os digo. Por ejemplo, los morfemas pueden ser morfemas flexivos de carácter verbal, llamados desinencias. Por ejemplo, en bailamos tenemos el lexema bail. Amos es morfema, que nos indica al mismo tiempo, porque aquí es simultáneo, el número, plural. La persona, primera persona. El tiempo, el presente de indicativo. El aspecto, pues imperfectivo. El modo indicativo y la voz activa. ¿De acuerdo? Esto es simplemente con estas 4 letras se nos ha dado toda esa información gramatical sobre la palabra. En cuanto al género y al número, son los morfemas característicos de los sustantivos, los adjetivos, etc. Y así como hemos visto, muchachas, as está marcando el morfema de femenino plural. Vamos a la formación de palabras, puede ser de distintos tipos, pero el que hemos estudiado nosotros es la derivación. Hemos estudiado la derivación por prefijos, es decir, los morfemas derivativos, que son partículas que se añaden a las palabras para formar nuevas palabras, pero en el caso de los prefijos estas partículas se añaden antes del lexema o raíz o palabra primitiva. Por ejemplo, una palabra como prever. El prefijo pre aquí tiene el significado de algo anterior a. Entonces, prever es ver antes, ver de forma anticipada. Los prefijos no cambian la categoría gramatical de la palabra de la que proceden. Por ejemplo, tenemos ver, que es la palabra de la que procede prever, que es un verbo, y prever, que es también un verbo. O social, que es la palabra de la que va a proceder, es un adjetivo de la palabra de la que va a proceder antisocial, que también es un adjetivo. Los prefijos tienen significados léxicos que se asocian a ellos. Por ejemplo, an significa negación, o de desde también, anti, contra, etc. Tenéis una lista que es importante conocer en la página 145 del libro de texto. Por otro lado, además de la prefijación, tenemos la derivación, los sufijos. Los sufijos se añaden después del lexema, no antes, sino después del lexema, o raíz o palabra primitiva. Por ejemplo, el caso del librero, sufijo ero aquí con significado persona que vende libros. Pueden cambiar la naturaleza gramatical de la palabra de la que proceden. Por ejemplo, comer es la palabra de la que procede la palabra comida. Comer es un verbo, comida es un sustantivo. Tienen significados léxicos que se asocian también a ellos. Por ejemplo, el sufijo dor, el sufijo era, el sufijo ista es el sufijo que indica oficio, profesión o dedicación de las personas, librero, labrador, pianista, etc. Bien, en cuanto a las palabras compuestas, son el resultado de unir 2 o más palabras simples. Por ejemplo, aquí tenéis la palabra sacacorchos. Bien, saca es un verbo, corchos es otro, sin guión significa otra cosa. No significa ni sacar ni corchos, sino que significa sacar los corchos. Y como veis, pueden unir muchas palabras, es decir, sustantivo más sustantivo, boca, calle, telaraña, sin guión, un verbo más un sustantivo, abre latas, girasol, ¿de acuerdo? Hemos visto también sacacorchos. Un verbo más verbo, va y ven, o correveidile. Correveidile significa alcahuete, es decir, una persona que pues tiene mucha curiosidad y entonces pues habla de los demás y de sus secretos. Pronombre más verbo, como en el caso de cualquiera, quien quiera. Sustantivo más adjetivo, en el caso de camposanto, que es lo mismo que cementerio, o pelirroja, de pelo rojo. O adjetivo más adjetivo, bienvenido, agridulce, rojiblanco, por poner algunos casos, o sustantivos más verbos como maniatar o hispanohablante. Para más información, aquí también tenéis una dirección en la que encontraréis un montón de ejemplos de palabras compuestas. Para practicar lo que hemos visto, sobre todo esto de las palabras compuestas, también palabras relacionadas con las siglas, con las abreviaturas,
Deberéis hacer los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5 de la página 186 y el ejercicio 6 de la página 187. Y los corregiremos en nuestro próximo encuentro por videoconferencia. Y también en la próxima sesión de esta clase, subiré un formulario que deberéis entregarme antes de que termine el día en que lo publique, antes de las 23:59. Entonces, el formulario dejará de estar disponible y no corregiré ningún formulario que me llegue más allá de esta hora. Si tenéis más dudas sobre este tema, formación de palabras, ya sabéis, podéis consultarme en nuestra aula virtual. Muchas gracias, que tengáis buen día.